Me llamo Daniel, soy arquitecto recién recibido y vivo en Tandil. Lo que voy a contarte es una de las experiencias más extrañas que viví en mi vida. Hace un año, un amigo mío llamado Cristian decidió emprender una emocionante aventura y explorar una antigua y imponente mansión rural ubicada en las afueras de Estación Egaña, en el partido de Roc. La mansión, conocida como Castillo San Francisco, pero popularmente conocida como Castillo de Egaña, había sido objeto de muchos rumores y leyendas a lo largo de los años. Cristian siempre había sido un gran amante de la historia y la arqueología, y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los rumores y las leyendas que rodeaban a esta impresionante propiedad. Fue construido por el estanciero y arquitecto Eugenio Díaz Vélez entre 1918 y 1930, y fue una de las mansiones rurales más grandes y lujosas de la época. Díaz Vélez construyó el castillo con un estilo arquitectónico europeo ecléctico, utilizando materiales de primera calidad provenientes tanto desde Buenos Aires como de Europa. Al fallecimiento de Eugenio en 1930, la propiedad había alcanzado su esplendor y era un importante establecimiento agropecuario. Sin embargo, después de su muerte, su hija María Eugenia heredó el castillo pero no lo habitó y permaneció cerrado durante largas temporadas. En 1958, debido a una reforma agraria impulsada por el gobierno, la estancia San Francisco fue expropiada y el castillo quedó abandonado. En 1965, durante la gobernación de Anselmo Merini, fue convertido en un reformatorio para jóvenes con problemas de conducta, pero tras un asesinato cometido por uno de los internos en la década de 1970, todos los menores fueron reubicados y el castillo quedó abandonado para siempre. Años después de que el Castillo San Francisco quedara abandonado, la gente del pueblo empezó a evitar pasar cerca. Muchos decían haber escuchado gritos y gemidos que salían de su interior y algunos aseguraban haber visto figuras espectrales en sus ventanas. Los rumores sobre una presencia malévola en el interior del castillo se extendieron rápidamente y la gente comenzó a temer acercarse al lugar. Algunos decían que el castillo estaba maldito y que cualquiera que entrara en él no volvería a salir. Los niños del pueblo eran advertidos por sus padres de no acercarse al lugar y muchas personas evitaban caminar por la zona por la noche. La gente del pueblo, muy supersticiosa, creían que estaba habitado por espíritus malignos. Muchos decían haber sentido una sensación de miedo y ansiedad al acercarse al castillo y algunos incluso aseguraban haber experimentado extrañas sensaciones como una de frío o un cosquilleo en la piel. Los rumores y leyendas sobre el Castillo San Francisco se convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones de los habitantes del pueblo y pronto se convirtió en un lugar de interés para aquellos interesados en lo paranormal. Con la historia del Castillo San Francisco en mente, Cristian y sus amigos se embarcaron en su exploración, decididos a descubrir la verdad detrás de las leyendas y rumores que rodeaban a esta impresionante propiedad. Habían planificado cuidadosamente su excursión, preparándose con linternas, cámaras y grabadoras para registrar cualquier cosa extraña que pudieran encontrar. Sin embargo, a pesar de su preparación, nada podría haberlos preparado para lo que encontraron en su exploración. Una vez terminada la preparación, durante una noche de julio de 2021 Cristian y sus amigos viajaron desde Tandil hasta Egaña, ansiosos por explorar los 77 ambientes de la casona. Al entrar en el castillo, se encontraron con un ambiente desolado, con polvo y telarañas cubriéndolo todo. Mientras se adentraban en el castillo, comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una sensación de inquietud creciente. Finalmente, en una de las habitaciones del primer piso, se encontraron con una escena aterradora, una cama con sábanas ensangrentadas y, en la pared, una extraña inscripción escrita con lo que parecía ser sangre. La inscripción decía: "No dejes que el pasado te atrape". El hallazgo los dejó atónitos y aterrorizados. Los tres salieron corriendo del castillo, pero al estar afuera se encontraron con una sorpresa aún mayor: el castillo había desaparecido y, en su lugar, había un rancho abandonado y deteriorado. Ellos tres nunca volvieron a charlar entre sí del incidente y nunca supieron si lo que habían experimentado era realidad o solo una alucinación. Los rumores sobre lo sucedido esa noche se extendieron por toda la zona y pronto el castillo se convirtió en el centro de lo que se creía que era una leyenda urbana. La gente decía que el castillo estaba maldito, y que cualquiera que entrara en él no volvería a salir.
Cuando Cristian me contó esta historia, me puse a buscar en mi biblioteca. Sabía que había leído sobre la arquitectura de las estancias de la provincia de Buenos Aires. Di con un libro en el que se mostraban fotos e ilustraciones, junto a textos explicativos, del Castillo San Francisco. En una de aquellas ilustraciones, estaba la de un pequeño rancho de adobe tal como él me lo había descrito. Cuando se lo mostré a Cristian, no podía creerlo. Era exactamente lo que había visto junto a sus amigos. Supusimos, después de un rato, que aquello podía ser una aparición fantasmal más que un viaje en el tiempo. Un recuerdo de lo que fue la casa antes de su lujosa construcción y una vista de la decadencia en la que se encontraba. Varios años pasaron y la historia del Castillo San Francisco se me fue olvidando poco a poco. Sin embargo, en una noche de luna llena, decidí desafiar la leyenda y lo que me había contado Cristian. Armé un bolso y me fui a Egaña para entrar al castillo en busca de una experiencia emocionante. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más de lo que esperaba. En cuanto entré, me encontré rodeado de sombras y un frío intenso. Escuché unos pasos que venían de la oscuridad y, de repente, apareció un hombre vestido con ropa antigua, con una mirada fría y malévola en su rostro. Te juro que intenté salir corriendo, pero las puertas y las ventanas ahora estaban cerradas y era imposible abrirlas. El hombre se me acercó y me explicó que él era el espíritu de Eugenio Díaz Vélez, el arquitecto y propietario original del castillo. Me dijo que había sido asesinado en 1930 mientras viajaba al Castillo San Francisco y que su alma no podía descansar en paz hasta que su hogar de ensueño fuera restaurado a su antiguo esplendor. Añadió que había estado esperando a alguien como yo durante mucho tiempo, alguien que fuera capaz de entender su dolor y su deseo de ver el castillo restaurado. Atemorizado, escuché atentamente mientras el espíritu de Eugenio me contaba la historia de cómo había construido el castillo con su propia mano, utilizando los mejores materiales y trabajando incansablemente durante años para crear su hogar de ensueño. Me explicó cómo había sido asesinado mientras viajaba al castillo y cómo su alma había quedado atrapada en el lugar desde entonces, condenada a vagar por el castillo abandonado y deteriorado. El espíritu de Eugenio me suplicó que ayudara a restaurar el castillo a su antiguo esplendor, prometiéndome que si lo hacía, él podría finalmente descansar en paz. Atemorizado, le prometí vagamente ayudar a restaurar el castillo y el espíritu de Eugenio me permitió salir. A medida que me alejaba del castillo, no podía evitar pensar en la historia que el espíritu me había contado y en la promesa que le había hecho. No sabía cómo iba a cumplir esa promesa, pero estaba decidido a intentarlo. Más por miedo que por convicción. Ni bien llegué a casa, llamé a un amigo de mi viejo que era concejal en Tandil y le pregunté si alguien de su partido político podía charlar con algún concejal de su misma agrupación para hacer algo con el castillo de Egaña que incluyera una restauración. No tardó en ver que se podía hacer un negocio con ello y, a partir de ese día, una comisión fue creada para recuperar y restaurar el castillo de Egaña con esfuerzos para devolverlo a su antigua gloria. Sin embargo, muchos todavía creen que el castillo está maldito y que el espíritu de Eugenio sigue vagando por sus habitaciones. Los visitantes informan haber sentido una sensación extraña y fría en su interior, y algunos aseguran haber visto al fantasma del antiguo propietario en las ventanas del castillo. Finalmente el edificio está en plena restauración. Se calcula que en algunos meses va a estar terminado. Yo ni loco voy, no quiero saber nada con fantasmas ni otros fenómenos paranormales otra vez en mi vida. Ya demasiado tuve con aquel encuentro sobrenatural en el abandonado castillo campestre. Aparte, cumplí mi palabra y no hay manera en la que aquel muerto de hace casi 100 años pueda reclamarme algo. El Castillo San Francisco sigue siendo un lugar enigmático y lleno de misterios. También es conocido por sus fantasmas, por el antiguo horror del castillo de Egaña.